Shalom. Hoy tenemos la Parashá Bamidbar, el primer capítulo, la primera porción de la Torá en el desierto. En español, el libro de números, que se relaciona con los números de Israel. Es de números 1 al 4, 20. La Haftará, justo este año, es 1 Samuel, capítulo 20, 18 al 42, y la Besorot es Mateo 4, 1 al 17. Esta es una parashá con gran significado, donde Hashem pone su vista sobre las tribus de Israel. En esta tribu de Israel, él comienza desde arriba, las quiere contar. Las quiere contar como si tú contaras las perlas que tú tuvieras. Y dentro de estas perlas colocas 4 secciones, que lo que se llamaríamos lo que se llama en Apocalipsis 4 seres vivientes. Ahí está la relación con estas tribus, cuál es, estas huestes que están aquí, que Hashem quiere contar. Entonces viene desde arriba contando, bajando, considera cada uno de los príncipes, cada uno de las tribus, y se va detallando a cada persona por igual. Empieza por las tribus, por los sacerdotes y sobre las reglas de cómo se va a organizar todo este proceso del tabernáculo en el desierto. De esto se trata, sobre el orden de estas perlas que tienen. ¿Quiénes son las perlas? Cada miembro de Israel. Ok, en Números 1, los rabinos discutieron por qué las palabras de número 1, Hashem le habló a Moshe, en el desierto. Y Rabá enseñó que cuando las personas se abren a todos como un desierto, Hashem les da la Torah. Hay que abrirse a Hashem, como dice, sed como niños, abiertos. Un niño acepta lo que tú le digas, él confía. De esta manera similar, hay un midrash que enseña que los que no se abren a todos como un desierto no pueden adquirir la sabiduría de la Torah. Maimónides decía que para adquirir la sabiduría de la Torah tenías que saber también, decía él, ciencias, astronomía, y esto es el conocimiento de la creación de Hashem, para entenderla mucho mejor. Los sabios dedujeron de Números 1:1 que la Torah fue entregada acompañada de fuego, de agua y desierto. Y la entrega de la Torah estuvo marcada por estas 3 características para mostrar que así, estas 3 cosas son gratuitas. Para todas las personas también lo son. Las palabras de la Torah están abiertas para ti. Como Isaías 5:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Que nos recuerda las palabras de nuestro Maestro. Venid a mí. Por eso es que durante toda esta parashá, que pareciera muy técnica, hay el contexto judío del primer. Otro midrash enseñó que si la Torah hubiera sido entregada a los israelitas en la tierra de Israel, la tribu en cuyo territorio se entregó, suponemos, alguna de esas tribus, habría dicho que ellos tienen derecho sobre esa tierra, sobre esa Torah. Por lo que Hashem prefirió dársela en el desierto, donde nadie tiene derecho para decir, esta es mía. Si no, puede ser Coladán de toda la humanidad. La Gemara también señaló que en Números 1:1 dice, sucedió en el segundo mes, en el segundo año, y lo contrasta con Números 9:1 que dice, en el primer mes del segundo año. Entonces, para decir que primero fue Números 9 antes que el Números 1. ¿Sí? Porque la Torah no sigue un orden cronológico, sino sigue el orden que tú necesitas que necesitamos para que podamos aprender. Y es un estilo de la época. Entonces, ambos, número 1 como números 9:1, que es un mes antes, dice, y el Señor habla a Moshe en el desierto de Sinaí. Y dedujo que sucedió así como números 1:1 en el primer día del segundo mes, así también sucedió en número 9:1 al principio del mes. Ok, entonces, número 9:1 se refiere a la ofrenda de Pesaj, de la Pascua, que los israelitas deberían traer el 14 de ese mes. Entonces, ¿qué significa esto?
es que se tiene como tradición que, bueno, que antes que comience una fiesta, lo mejor es enseñar sobre esa fiesta 2 semanas antes de esa fiesta, de ese evento. 2 semanas antes, atención, es mucho mejor para aprender que una semana antes, yo entiendo, según esta tradición. Sí, no es que está mal una semana antes, se puede hacer las 2 semanas anteriores y justo la anterior y se continúa con la fiesta. Yo supongo que, claro, en esta época era una gran preparación y bueno, Pesaj requiere una gran preparación, justamente. Queremos hablar de los seres vivientes, pero de la importancia que tiene el contexto de la época. El contexto de la época de estos momentos, no el mismo contexto actual. Entonces, cuando siempre se está hablando de los 4 seres vivientes, se toman temas que no tienen nada que ver con los orígenes, sino que no tienen mucha relación, mucha conexión con la raíz. Y eso es como un árbol que tiene gran frondosidad, pero un tallo muy corto, que cuando llega una tempestad se cae esas enseñanzas. Entonces vamos a apoyar esas enseñanzas, porque dice que números 1 es como una parábola. Aquí vamos a ver un contraste en este contexto. Dice este Midrash, dice que bueno, un rey se casó con una esposa, pero no le dio contrato y la despidió. Y lo hizo 3 veces. Pero luego ve una niña que es huérfana y pobre, pero tiene un buen corazón. Y decide casarse con ella. Bien nacida, dice. Y le dice a su padrino, Shoshbin, dice que no la va a tratar a ella como las anteriores, ya que ella es de buena cuna, es modesta y es digna. Entonces, el rey ordena a su ayudante que redacte un contrato de matrimonio con ella, declarando el periodo de los años, ¿sí? El del mes, el día y el lugar. En este momento nos casaremos. Así es. Y lo compara como, dice en Esther 2:16, que escribe en ese libro Esther, y esta fue llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado, dice la fecha y el lugar, porque es muy importante. Así Hashem, cuando creó la generación, cuando la destruyó en el diluvio, y no dijo cuándo le quitó no se dice cuándo pasó la destrucción del diluvio, ¿sí? Excepto que en Génesis 7:11 dice, en el mismo día fueron rotas todas las fuentes del mismo abismo, del gran abismo. De manera similar, la escritura nos indica cuándo pasó la dispersión de la Torre de Babel. Sí, que es como vamos a decirlo, fueron momentos en los que Hashem tuvieron esas ganas de reunirse con la humanidad, pero no lo pudo hacer. O la generación de Egipto cuando fallecieron. Entonces, pero cuando llegó Israel, ¿qué dijo Hashem? Le dijo a Moisés que no actuaría con ellos como lo hizo con las generaciones anteriores, ya que los israelitas eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Hashem instruyó que Moisés registrara para ellos el mes preciso, el día y el mes, el año y la región, en la ciudad en la que Hashem los levantaría. Entonces por eso en Números 1:1 habla diciendo, en el desierto del Sinaí, dice, ¿qué significa el dónde? En la tienda de reunión, ¿sí? Se acerca un poco más, tiene un mayor detalle. En el segundo año, el segundo mes, en el día del primer mes, el primer día del mes. Y la era, el contexto, y después que salieron de Egipto. Eso fue como un matrimonio. Por eso es que siempre la referencia de Israel es como la novia. Continuamos con el segundo versículo que dice, levanten la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel. Y no dice exalten la cabeza, engrandezcan la cabeza. Porque levantar cabeza puede tener dos significados. El primero significado, vamos a hablarlo, el significado negativo, ¿sí? Que es cuando un verdugo dice, quítale la cabeza a tal persona. Ese es uno, levanta cabezas, quítale la cabeza. El otro es, vamos a verlo en Génesis 10,
en el Génesis 40:13 cuando dice José, interpretando el sueño del jefe de los coperos. Dice, Faraón levantará tu cabeza y te restauraré a tu trabajo. Eso es cuando se es digno. Si no se es digno, ¿qué dice? Es el ejemplo del 40:19 hablando del jefe de los panaderos. Dice, Faraón levantará tu cabeza de encima de ti y te colgará de un madero. Entonces se puede usar esta expresión de levanten sus cabezas, depende de ti, de la dignidad, de la integridad. Bien, continuando con los temas, en el Midrash Tanhumá se enseña que los israelitas fueron contados en 10 ocasiones. Cuando bajaron a Egipto, cuando subieron de Egipto, en el primer censo en números, también el segundo censo en números, una vez para los estandartes, en los tiempos de Josué, para la división de Israel, con Saúl fueron 2 veces, con David también, y luego el final en los tiempos de Esdras. Y en Números 1:3, Hashem les dijo a Moisés y a Aarón que contaran a todos a los que en Israel pueden tomar armas. Es decir, Hashem, en este capítulo, en este libro de Números, vemos cómo comienza haciendo una referencia a su boda, a su casamiento. Ahora yo quiero contar a mi pueblo con el cual yo hice un contrato de pertenencia. A todos los que en Israel pueden tomar armas. En el Sifre, Rabino Yossi, el Galileo, enseñó que uno no debe salir a la guerra a menos que tenga, dice, manos, pies, ojos y dientes. Porque las escrituras juxtapone la palabra con Deuteronomio 19:21, que lo dice con el tema de juicio, con un tema de juicio muy típico de la época. Ojo por ojo, tus ojos no tendrán piedad, un alma por un alma. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Con Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Hace un contraste de esto que se parece muy fuerte. Y ojo, este contraste hay que verlo desde el punto de vista de que ojo por ojo, porque hoy en día la persona si le quita un ojo a otro tiene un castigo que puede ser cárcel, puede pagar fianza también. Pero eso significa que el valor de la persona no tiene precio. Tampoco no tiene precio el valor de lo que compone esta persona también. Parece muy fuerte para el contexto del día de hoy, pero en el contexto de esta otra realidad es muy válido. Un Midrash explicó que Moisés contó a los israelitas como un pastor, a quien un dueño le confió un rebaño por número. Y así es como nuestro maestro, nuestro pastor, hace gran referencia, igual que Moshe. Cuando el pastor llegó al final del tiempo del pastor, al devolverlos, el pastor tuvo que volver a contarlos. Cuando Israel salió de Egipto, Hashem le confió el número de israelita a Moisés, como informa Números 1. Y el Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí. Toma la suma de toda la congregación de los hijos de Israel. Y en Éxodo 12:37 registra que los hijos de Israel viajaron a Ramsés y a Sucot unos 600,000 hombres a pie. Eso fue el comienzo. Lo que demuestra que Moisés asumió la responsabilidad de los israelitas en Egipto por número. Porque cuando Moisés estaba a punto de salir del mundo, en la llanura del Moab, los devolvió a Hashem por número, después de haberlos contado en el censo informativo aquí, en la segunda cuenta de este libro, de Números en 26:1 al 51. Y es como nuestro maestro, Juan 17:12, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera. Por otro lado, no cualquiera puede contar a Israel. En el Talmud de Rabino Isai enseña que está prohibido contar a Israel. Como se puede leer en 1 Samuel 11:8, y los contó con guijarros, bebesek. El rabino Ashik objetó que esto significa ser en pedazos, es decir, guijarros, pedazos de guijarros. Sugirió que tal vez Besek es el nombre de un lugar, como en Jueces 1:5, que dice, y hallaron a Adoni Besek, en Besek. Entonces, Rabí Ashi argumentó que la prohibición de contar proviene de 1 Samuel 15:4, que se puede leer, y Saúl convocó al pueblo y los contó con ovejas, telaim.
Entonces se enseña que quien cuenta transgrede la prohibición rabínica, la prohibición bíblica, de como dice en Oseas 2.1, que es bíblica. Sin embargo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir. La Gemara enseñó que un censo requería expiación. El rabino Eleazar enseñó que Dios, que Hashem le dijo a David y lo llamó incitador, que David llamó, pero Hashem haría que David tropezara con algo que incluso los niños de edad escolar sabían. Que no sabía, Éxodo 30:12, cuando tome la cuenta los hijos de Israel conforme a su número, entonces darán a cada uno un rescate por su alma al Señor, para que no haya entre ellos plaga. Inmediatamente, como en 1 Crónicas 21:1 dice, ¿qué es lo que dice Satanás? El enemigo se levantó contra Israel. Y en el capítulo 24:1 de 2 Samuel dice, incitó a David contra ellos diciendo, ve y cuenta a Israel. Y cuando David los contó, no tomó rescate de ellos. Por lo cual entonces dice, entonces el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Y qué significa el tiempo señalado? Se preguntan la Gemara. Samuel el mayor, el yerno del rabino Hanina, respondió lo siguiente. Y esto es importante porque dice, desde el momento de sacrificar la ofrenda continua al amanecer hasta el momento de rociar la sangre, dijo, ese era el tiempo que paró la pestilencia cuando David contó. Y esto lo sabemos leyendo a continuación 2 Samuel 24:16. Y dijo el ángel que destruía al pueblo. Y dijo al ángel que destruía al pueblo. Basta. Dicen la tradición, el rabino Eleazar dice que enseñó que Dios le dijo al ángel que tomara un hombre, un rab, de entre ellos, para cuya muerte muchos pecados serían expiados. Entonces murió Abisai, hijo de Sarbía. Y fue igual o en mayor que todo el Sanedrín. Entonces vemos que la idea de la expiación de una persona para que otros puedan ser salvos ya existían en la época de la Gemara, en el primer siglo. Y esto, el rabí Yohanan era del siglo III. Posiblemente él hacía una recopilación de los siglos anteriores, pero sí, la muerte de una persona podía causar expiación sobre otras, más la de un justo. Entonces, si continuamos hablando de qué fue lo que recordó Hashem para parar esta pestilencia de 1 Crónicas 21:15, se dice que Hashem miró y se arrepintió. La Gemara pregunta, bueno, ¿qué fue lo que miró? Hay varias cosas que se plantean que pudo haber mirado. Primero a Jacob, como en Génesis 32:3, y Jacob dijo cuando lo vio. Samuel dijo que Dios vio la ceniza al carnero de Isaac. Como en Génesis 22:8, Dios verá por sí mismo al cordero, a nuestro cordero. Otros dicen que Hashem vio el dinero de la expiación de Éxodo 30:16, cuando pidió a Moisés que lo recolectara. Y tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel y lo destinarás para el ejercicio de la tienda de reunión y será un memorial para los hijos de Israel delante del Señor para hacer expiación de vuestras almas. Alternativamente, el rabino Yohanan enseñó que Hashem vio el templo, porque en Génesis 22:14 dice que el significado del nombre de Abraham le dio la montaña donde Abraham casi sacrificó a Isaac para estar. Ahí había de estar el monte donde se ve al Señor. Y ese monte donde más tarde Salomón construiría el templo en esta montaña, y Hashem vio el mérito de los sacrificios allí. Y para allá está el Mishkan en el medio, protegido por las huestes, protegido por estos 4 seres celestiales. Es decir, que Hashem vio todas las expiaciones que se hicieron en la historia. Y por eso nosotros estamos aquí, por todas esas expiaciones que se han hecho, la expiación de nuestro Mashiach. Se dice que Hashem vio todos esos sacrificios. Un Midrash, entonces dice que en ese campamento acampan 4 ángeles, Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael. La Gemara lee las palabras de Números 2:16. Entonces la tienda de reunión con el campamento de los levitas viajará en medio de los campamentos, viajará en medio del campamento. Como ellos acampan, así viajarán, para enseñar que aunque la tienda viajaba desarmada de un lugar a otro, todavía se le consideraba la tienda de reunión y por lo tanto el campamento israelita conservaba su estatus de sagrado.
e incluso mientras viajaba. Es como el Shema. La enseñarás a tus hijos mientras estés en tu casa y anduvieras por el camino. Como consecuencia, la ofrenda de menor santidad podían consumirse donde quiera que se ubicara el campamento israelita, que eso siempre fue la idea de Hashem. Ok, ¿qué es lo que vemos en esta imagen cuando el campamento está colocado? Vemos las tribus y vemos 4 lados. Cada lado tiene un estandarte. Y cada estandarte tiene un ser viviente. Y ahí está donde está la relación entre Apocalipsis y la parashá actual. Y los comentarios siguientes son de Delitzsch, que era un judío conocido que creía en Yeshua y que ayudó mucho en el siglo XX. Entonces las 12 tribus debían acampar cada una con su estandarte, por las señales de las casas de sus padres, frente al tabernáculo a cierta distancia, alrededor, y de acuerdo con las instrucciones más precisas dadas después. En cada lado, ¿cuántas tribus habían? 3 por 4 son 12. Estaban acampadas una al lado de la otra y unidas bajo una sola bandera. De modo que las 12 tribus estaban formadas en 4 grandes campamentos o divisiones de las huestes de este ejército. Cada división es una representación de un ser viviente. Y ese es el contexto de Apocalipsis. Todo Apocalipsis es contexto judío. Leyes judías, símbolos judíos, símbolos israelitas. En estos campamentos y patios que rodean el tabernáculo hay 3 mispajot principales de los levitas, 3 familias que se destacaban dentro del tabernáculo. Moisés y Aarón con los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, los Cohen. Cada lugar colocaba su estandarte y ese estandarte era la cabeza de cada división. Todo esto bajo un ejército unido, bajo un estandarte. Todo esto están unidos bajo un estandarte. Todos ellos, vamos a decirlos desde el tipo de vocabulario de Apocalipsis, todos adorando a Hashem. Están los 4 seres vivientes que se le llaman los ángeles celestiales. Algunos le dicen bestias también. Bestia significa animales salvajes. Entonces, en Números 12, 2:31, hay una combinación de estandarte. Del campamento Judá, Rubén, Efraín y Dan. Esos son las cabezas de los estandartes. Los líderes de cada lado eran Judá, Rubén, Efraín y Dan. Eran las cabezas. Dentro de la Torá no hay detalles sobre cómo eran los estandartes. Entonces tenemos que ir a la tradición rabínica. Entonces el estandarte de Judá tenía la figura de un león. ¿Sí? Este es un poquito obvio. Pero Judá es un león. El estandarte de Rubén, la figura de un hombre o la cabeza de un hombre. La de Efraín es la de un buey o la de un toro. Y la de Dan es la figura del águila. De modo que los 4 seres vivientes unidos en la forma de querubines, descrita por Ezequiel, fueron representados por estos 4 estándares. Las diferentes líderes de las tribus tenían su propio estandarte, ¿sí? Pintados al oriente sobre la tienda de Nazón, el primogénito de Judá. Brillaba un estandarte de color verde, color que se había adoptado porque esta era la piedra verde. A saber, es que es una esmeralda. Su antepasado Judá se lo grababa, ¿sabes? Era una esmeralda que la usaba el sumo sacerdote en el pectoral. Ese pectoral tiene piedras que usaba el sumo sacerdote de Éxodo 25:15. Y cada tribu tiene un color. Por eso sabemos los colores de los estandartes. Verdes para Judá. Y este estaba representado por un león. Y el león de Judá siempre fue característico. ¿Dónde comienza toda esta simbología? Vamos más atrás con Jacob en Génesis 45. Génesis 45. Donde dice Jacob, Judá es cachorro de león. Recordemos en esa parashá que fue conmemorativa. Donde Jacob, Israel dice, vengan para que reciban a todos sus hijos. Les dijo, vengan, reciban esta bendición. Les dijo Israel. Y fue un momento que algunas veces parecían bendiciones, otras veces no parecían tantas bendiciones, pero lo dijo conforme. Dijo, yo le daré palabras proféticas, palabras de conocimiento. Le dijo, Judá, tú eres el cachorro de león.
Rubén, porque es la forma de un hombre, porque Rubén es el primogénito. Hacia el sur, sobre la tierra del Isur, se encuentran los de Rubén. ¿Cuál es el color? Sardus, que estaba grabado que tenía grabado el nombre de su padre Rubén. Y por eso carga la cabeza de un hombre, porque él es el primogénito. Entonces, de la visión de Israel es que aparecen estos seres vivientes. Fue un momento importante cuando se le dio la bendición, porque fue la primera vez donde se le da una bendición a todos los hermanos juntos. Y fue la primera vez que están todos estos hermanos juntos, porque recordemos que Joseph estuvo muchos años apartados de su familia. Y aquí no solo está Joseph, están sus hijos. Ok, continuamos. La tribu de Judá al este. ¿Por qué al este también? Porque del este viene Mashiach. Rubén al sur. Y al occidente, Efraín. Efraín tenía una bandera de color oro, la cual estaba representada en la cabeza de un becerro. Fue a través de la bendición de un becerro, fue a través de la visión de los becerros o de los toros que su antepasado José había predicho y provisto para la hambruna de Egipto. Y el oro es muy característico porque él vendió todo lo que recopiló y se ganó mucho oro. Y por eso Moisés, cuando bendijo a la tribu de Joseph, es decir, a Efraín, en Deuteronomio 33:17 dijo, su gloria es la del primogénito de un toro. El resplandor del oro del estandarte de Efraín se parecía al crisolito en la cual el nombre de Efraín estaba grabado sobre el pectoral. También un poco, otra vez, para recordar un poco por qué se hizo el becerro de oro. Algunos dicen que fue porque Joseph, tiene la imagen del becerro. Es la imagen del toro. Y lo que conocía el pueblo de Israel en Egipto, él sabía que Joseph los había salvado. El toro los había salvado. Vamos a hacer un becerro porque es lo más parecido a la figura de la salvación que nosotros conocemos en ese contexto. Pero la salvación viene de Hashem. Por eso hay que tener cuidado de cuando suplantar el nombre de Hashem en las cosas. Aún así, José es de gran importancia porque siempre José está del otro lado, está Judá al oriente y José al occidente. Porque hay un paralelismo y siempre hay como algunos podrían decir como una lucha de liderazgo entre Judá y Joseph, pero ganó Judá. Hashem escogió a Judá. También se podría decir que, Joseph es el primer Mesías, Judá es el segundo. Dicen algunas interpretaciones. Ok, al norte, sobre la tienda de Asier, se encontraba el hijo de Dan, que flotaba allí el estandarte, de color blanco y rojo como el jaspis. En él estaba grabado el nombre de Dan sobre el pectoral como esa gema. Y sobre ese estandarte tenía el águila, la gran sierva de las serpientes, que había sido elegida por el líder en lugar de una serpiente. ¿Por qué una serpiente es la principal imagen de Dan? Porque Jacob la había comparado con una serpiente diciendo, Dan es una serpiente en el camino, una víbora en el camino. Pero Ahiesel la sustituyó por el águila, el destructor de serpientes, ya que entonces aparecía, en algunas imágenes se ve como un águila tomando serpientes y otra lo coloca una serpiente en sí. Pero hay que recordar que la serpiente es parte de un símbolo del conocimiento. Dan significa juez. Y para hacer un buen juicio hay que tener conocimiento. Pero se mezcla aquí el significado de serpiente con la serpiente del Edén. ¿Qué hacía la serpiente del Edén allí, por cierto, no? Pero la astucia de la serpiente del Edén por el conocimiento del bien y mal tiene sentido. ¿Por qué? En este caso, el nombre de juez de Dan está relacionado a una astucia y conocimiento.
Entonces se encuentra al norte y del norte vienen grandes peligros para Israel. Entonces Dan es una de las tribus más fuertes. Un ejemplo de esta relación de águila, ¿sí? Del águila de Dan con peligro, es Lucas 17, 36 y 37. Donde estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y dice, ¿en dónde será esto? Donde estuviera el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. Y esto en referencia al final de los tiempos, los que serán tomados y los que serán dejados. En el contexto judío, los que son tomados son los que son destruidos. Los que se quedan son los que son salvos. Como pasó en la época de Noé, pero se trata de contextos. Entonces hay una relación de los 4 seres vivientes alrededor del trono de Hashem, del tabernáculo. Cada ser viviente tiene sus huestes y las huestes son el pueblo de Israel. ¿Por qué contamos en esta parashá entonces? ¿Por qué estudiamos los soldados? Porque son las huestes que irían a pelear por Hashem. Y estas son las huestes también espirituales también. Son un espíritu conectado con la realidad, un espíritu conectado con el conocimiento de contar, y contar tiene relación con la sabiduría y el discernimiento. Luego, durante esta parashá se enseña el tiempo que los levitas harían de servir, porque entramos más detalles. Empezamos desde arriba, vamos bajando y ahora comentamos los detalles. 30 años en adelante harían de servir. Y fíjate que hay una diferencia de 5 años, desde los 25 hasta los 30. Porque dice, los levitas de 25 años en arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero luego dice 30 años en adelante. ¿Qué hacen durante 5 años? Aprender. Es como una universidad. Siempre hay que saber para hacer las cosas correctamente. Si no, cometemos el error de Nadab y Abiú, de pensar que cualquier cosa es válida. Más bien Hashem tiene un orden y el orden se debe seguir. Toda esta parashá está llena de orden. El Midrash llegó a la conclusión de que un levita no podía entrar en el patio del templo porque hay distintas familias y cada una tiene una actividad. Y una no podía hacer la actividad de las otras también. Y en un Midrash enseñó que en Números 4:6, para cerrar, dispone que se extienda una tela azul por encima del arca, porque el azul es como el mar, y el mar es como el cielo, y el cielo es como el trono de gloria. Y así dice Ezequiel, sobre la expansión sobre su cabeza, habla la apariencia de un trono, que parecía de zafiro. Y también aparece en Revelaciones el trono de gloria. Toda esta parashá nos ayuda a entender un poco más lo que aparece en el libro de Revelaciones. Así que el Midrash concluye que el arca era como el trono de gloria. Y en Números 4:6 usa la expresión toda de azul, de que era en todo como el trono de gloria. Era en todo como el trono de gloria. Y como era como el trono de gloria, se colocó encima la tela azul, mirando hacia el cielo que se le parecía. Hay un contacto entre el cielo y la tierra. Entonces, en esta parashá lo detallamos porque cada detalle nos ayuda a entender de que todos somos importantes dentro de las huestes de Hashem. En Revelaciones se habla de los 144,000. Hay un conteo también. Y así empieza este libro de Bamidbar, con un conteo. La historia de Israel, como en Revelaciones, se termina con un conteo. Se termina con una ciudad de Jerusalén bajando del cielo. Se termina como un tabernáculo y se termina con las tribus de Israel también enumeradas. Y ahí aparece la tribu de Leví. En este conteo no aparece la tribu de Leví. Bueno, se cuenta aparte. Se cuenta aparte y hay una diferencia
también. Son un poco de contextos distintos. Pero sabemos que Hashem quiere contar a cada persona que esté cerca de él. Cada persona se vuelve una perla. Y eso es lo que quiere Hashem saber, que tú sepas. Y así como esta parashá, Hashem quiere que todos miremos hacia donde Él ha de estar. Más allá del valor del templo, del tabernáculo, del Mishkan, el objetivo es que veamos hacia donde está Hashem. Y eso es lo que vino a enseñarnos nuestro Maestro. A enseñarnos el camino y la vida. El camino hacia Hashem. Él es la puerta hacia Hashem. Por eso estamos agradecidos con nuestro Señor en habernos dado la vida. Y gracias Hashem por empezar este nuevo libro. Baruch Hashem. Shalom.